todos los conceptos y conocimientos que ustedes han venido adquiriendo a lo largo del curso. Entonces, de alguna manera vamos a rescatar algunos conceptos para ir viendo, mejor dicho, puntualizando algunos de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de conducta alimentaria, comportamiento alimentario, nos estamos refiriendo, ¿no?, a este conjunto de funciones integradas que conducen a la búsqueda y obtención de alimentos, así como el hecho de escoger y determinar la calidad y cantidad de alimentos. Recuerden, nosotros como seres humanos necesitamos los nutrientes no solamente para obtener energía, y esa energía nos permita al cuerpo funcionar normalmente. Entonces, como médicos, debemos interpretar qué es lo necesario para que el ser humano se alimente adecuadamente y ese cuerpo esté sano, funcionando en adecuadas condiciones. Entonces, para eso es que el ser humano desarrolla una conducta de tal manera que debe escoger determinando calidad y cantidad de alimentos a ingerir. Esto que parece sencillo, ¿no?, de entender, se complica un poco cuando lo mezclamos con la biología del cuerpo. Porque en la conducta alimentaria lo que se trata de satisfacer, ¿qué cosa es? 3 demandas. Yo ingiero alimentos para satisfacer mis requerimientos de energía, y ahí vamos a hablar especialmente de carbohidratos y grasas, porque las proteínas no tienen rol energético, como ustedes saben, no se almacenan en el cuerpo, como ustedes saben, a diferencia de los carbohidratos y grasas. Pero también pasa para satisfacer una demanda hedonista, una demanda psicoemocional, porque cuando uno come se siente bien. Y de ahí hay que rescatar este tipo de demanda, porque el ser humano, cuando ingiere los alimentos, se sabe hoy en día que debe concentrarse en esa ingesta de alimentos. El cuerpo responde al medio ambiente en que está. Por eso que hay una teoría, una filosofía llamada en el mundo mindfulness, ¿no?, que significa estar concentrado en lo que uno hace. El mindfulness también se aplica en nutrición. Uno debe estar concentrado en lo que come. Y eso repercute en el funcionamiento del cuerpo, como vamos a demostrarlo más adelante. Pero también hay una demanda simbólica. Es decir, hay una demanda simbólica que significa que el ser humano ingiere de acuerdo a la conducta de una sociedad determinada, porque no todos tenemos las mismas costumbres alimentarias. Entonces, esta triple demanda se debe satisfacer mediante una conducta alimentaria saludable que se establece generalmente los primeros 5 años de vida. Bien, cuando tratamos de explicar esta conducta alimentaria, tenemos obligatoriamente que recordar estos tiempos de la nutrición. Y ustedes lo han hecho. Cuando han visto carbohidratos, grasas y proteínas, han visto estos 3 tiempos, porque han visto primero el manejo de los alimentos, es decir, cómo ingresa la proteína, cómo ingresa el carbohidrato, cómo ingresa la grasa, ¿de acuerdo? En el primer tiempo, y ustedes han visto cómo el cuerpo maneja estos alimentos que pueden estar ricos en proteína, carbohidratos o grasa. En el segundo tiempo, que quizás es el más importante desde el punto de vista del curso, es ver cómo esos alimentos se convierten en nutrientes, y esos nutrientes son sujetos a una serie de reacciones químicas dentro de la célula, a lo que se llama el metabolismo intermediario. Y como consecuencia de ese metabolismo intermediario se producen productos de desecho. El más obvio, más evidente es la urea, que es el producto de desecho de la proteína, ¿no? Entonces, cuando uno dice, estoy ingiriendo más proteína, lo elimino como urea. Y por ejemplo ahí, si yo ingiero proteína, no la almaceno. Si ingiero más de lo debido, lo elimino. Es decir, no la almaceno. La proteína no se almacena. Entonces, a veces caemos en el error de excedernos en proteínas, cuando ese no es el hecho. Entonces, cuando manejamos estos 3 tiempos, tenemos que recordar: el primer tiempo, manejo los alimentos; el segundo tiempo, el metabolismo intermediario; y el tercer tiempo, la excreción de productos de desecho. Bien, ¿cómo es que el ser humano se da cuenta que tiene que ingerir alimentos, o cómo es que percibe que el ser humano está saciado? Yo estoy seguro de que cada uno de ustedes, cuando se va a la cafetería acá, si es que está saludable, ¿no?, ustedes ingieren los alimentos, van con hambre, se sientan, y llega un momento que ustedes, pónganse, lo que pasa es que a veces no se concentran, ¿no?, llega un momento que entra en un momento de saciedad.
pero ustedes ven que el plato todavía está lleno y terminan el plato, ¿no? Esa ya es la parte que no es biológica, sino es la parte social, digamos, ¿no? Hasta de comportamiento, porque ¿quién no ha escuchado a la abuela de repente decir, no te levantes de la mesa hasta no comer el último grano de arroz, ¿no? Entonces eso ya es una imposición. Entonces el cuerpo se da cuenta cuando entra en saciedad y cuando está en hambre. Acá lo vamos a tratar de explicar desde el punto de vista metabólico. ¿Cómo es que el ser humano se da cuenta que está en hambre o está en saciedad? ¿Y por qué es importante eso? Es importante porque si yo entiendo el fenómeno de la saciedad y el hambre, yo voy a entender por qué esa persona enferma, por ejemplo, tiene hiporexia o le falta el apetito. Porque una persona enferma normalmente tiene disminución del apetito. Y el médico debe de comprender por qué esa persona tiene disminuido el apetito. Le va a permitir comprender por qué una persona que tiene un traumatismo cráneoencefálico o un daño hipotalámico tiene un hambre voraz, una hiperfagia voraz que lo conduce a obesidad. Entonces a usted le va a permitir comprender por qué sucede ese hecho. Entonces la idea es que rescatar el concepto de saciedad y hambre y eso trasladarlo a un individuo sano y comprenderlo en un individuo enfermo. Esa es la idea. Entonces, si hablamos de hambre, estamos hablando de una necesidad fisiológica. Es decir, yo tengo hambre porque verdaderamente mi cuerpo necesita nutrientes. Eso es hambre. Pero cuando hablo de apetito, esto resulta ser más selectivo. Es un estado de disposición para aceptar el alimento por propiedades que resultan agradables sin necesariamente que se acompañe de la urgencia para ingerir alimento. Es decir, si ustedes, por ejemplo, han almorzado ahorita, ¿no? Pero yo les presento una torta de chocolate con crema chantilly con una cereza en medio y les digo, ¿quieres? Me van a aceptar la mayor parte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les va a apetecer lo que yo les estoy presentando. Estoy despertando el apetito. Entonces, eso es muy importante comprender porque el individuo que está enfermo no va a tener hambre, pero yo puedo despertarle el apetito, de acuerdo a lo que le presento, a la manera como lo presento. Entonces, son estrategias que uno trata de tomar en cuenta cuando un individuo no quiere comer. O por el contrario, cuando un individuo, digamos, tiene mucha hambre, hay estrategias para facilitar la saciedad. Lo que pasa es que no las ponemos en práctica. Entonces, es diferente el hambre que el apetito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué la sensación de hambre y saciedad? Acá vamos a hablar de dos niveles de regulación. ¿Cómo se regula el hambre y la saciedad? Se regula a nivel central y a nivel periférico. A nivel central y a nivel periférico pasa. A nivel central recordarán todos los núcleos que están en el hipotálamo, ¿no es cierto? En el hipotálamo y el tálamo, todos estos núcleos, ¿no? Acá lo que hay que rescatar son dos los más importantes. El núcleo ventromedial que está acá y el núcleo hipotálamo lateral. Clásicamente el núcleo ventromedial es el núcleo de la saciedad o centro de la saciedad. Y clásicamente el hipotálamo lateral es el centro del hambre, desde el punto de vista neurológico. Todos los demás núcleos colaboran de una u otra manera con ambos. La saciedad y el hambre. Es más, todos los estímulos que llegan al sistema nervioso central son de puerta de entrada a través del núcleo ventromedial. O sea, si el estímulo estimula el ventromedial, influye en el lateral. Si el estímulo inhibe el ventromedial, influye en el lateral. O sea, eso quiere decir que se va a despertar el hambre o no, dependiendo de qué estímulo pasa por el núcleo ventromedial. Esa es la manera como coordinan los estímulos. En este caso, la regulación central es porque estos núcleos perciben saciedad. Del punto de vista celular, del punto de vista energético, ¿cómo uno puede concebir eso? Es lógico pensar, una célula para cumplir con su función tiene que tener energía. Si la célula se da cuenta que tiene energía, está saciada. Si la célula se da cuenta que no tiene energía, está con hambre, ¿no? Eso es lógico. Entonces, ¿cuál es el medio por el cual la célula hipotalámica se da cuenta de esta saciedad o el hambre? Eso es lo que vamos a mencionar acá en la siguiente lámina, que es esta, la hipótesis de la malonilcoenzima A. ¿Cómo percibe la célula hipotalámica el hambre? Cuando el balance energético
Está disminuido, por supuesto. Si está depletada de energía, la célula tiene que despertar el hambre. Si está repleta de energía, está saciada. ¿Cómo es este mecanismo? Se calcula esto con esta hipótesis que utiliza esta proporción de 5 AMP cíclico y ATP. Yo les pregunto, si una célula tiene más AMP cíclico y menos ATP, ¿está saciada o está con hambre? Con hambre, ¿no es cierto? Y a eso se debe el incremento de esta proporción. Por el contrario, la proporción disminuye si hay menos 5 AMP y más ATP. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es acá el estímulo? El estímulo es que si esta proporción está aumentada, ¿cómo es que se provoca hambre en este núcleo hipotalámico? De la siguiente manera. Esta proporción hace que la mayor concentración de AMP cíclico active una quinasa. Una quinasa que es dependiente de AMP cíclico. O sea, se activa porque está incrementada la concentración del 3,5 AMP cíclico. Ustedes saben que este es el producto final de la degradación del ATP por el sistema de Lewis y clase, ¿no es cierto? Entonces, se activa una quinasa dependiente de AMP cíclico. ¿Y qué hace? La pregunta siguiente, ¿qué hace esta quinasa dependiente de AMP cíclico? Miren, por un lado, tiene dos efectos. Por un lado, activa una enzima, inactiva una enzima. ¿Qué enzima es la que inactiva? La acetilcoenzima carboxilasa. Esta es la acetilcoenzima carboxilasa. ¿Okay? Como es una quinasa, y recuerden en enzimas, toda quinasa implica salida o entrada de fósforo. Acá está incorporando fósforo, la está inactivando incorporando fósforo. Ustedes saben muy bien, algunas sustancias se activan o inactivan cuando incorporan fósforo. La glucosa se activa cuando incorpora fósforo. En este caso se inactiva cuando incorpora fósforo. Entonces miren qué importante el fósforo como activador o inactivador. Por eso es importante el fósforo, no solamente para el tejido óseo, entonces como activador o inactivador en este caso. Entonces acá inactiva esta enzima. ¿Cuál es la función de esta acetilcoenzima carboxilasa? Es carboxilar la acetilcoenzima en la siguiente molécula que es la malonilcoenzima. ¿De acuerdo? Este producto, malonilcoenzima, regresiona hacia acetilcoenzima por otra enzima que es la malonilcoenzima descarboxilasa. La MCD es malonilcoenzima descarboxilasa, o sea, hace lo contrario, ¿no? Entonces, acá en este caso, la enzima activa se activa incorporando fósforo por esta quinasa y favorece la conversión de la malonilcoenzima en acetilcoenzima. Entonces, miren, la quinasa, ¿por qué se activa? Por incremento de 5-AMP. Esta quinasa, ¿qué hace? Por un lado, inactiva la vía de formación de malonilcoenzima y por otro lado, activa la destrucción del producto, la malonilcoenzima en acetilcoenzima. ¿Cuál será la consecuencia de estas dos acciones? ¿Aumento o disminuye? Disminuye la malonilcoenzima. Y como disminuye la malonilcoenzima, miren qué provoca: aumento del hambre. Aumento del hambre. Ahora, acá voy a agregar una cosa importante. ¿Cómo es que la disminución de malonilcoenzima despierta el hambre? Porque la disminución de malonilcoenzima estimula al principal orexígeno que existe en el cuerpo humano, que es el neuropéptido Y. Entonces acá falta. La disminución de malonilcoenzima estimula al neuropéptido y eso estimula el hambre en esa persona. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Esta es la hipótesis de la malonilcoenzima A. ¿Alguna pregunta acá? Ya, esto es a nivel central. Miren, este es otro esquema en donde lo mismo, se dice lo mismo. Acá está la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima, digamos, no se convierte en malonilcoenzima A, pero cuando hay realimentación, el sujeto ya tiene hambre, se alimenta, inmediatamente esta enzima comienza a formar malonilcoenzima A. ¿Para qué forma el malonilcoenzima A? Para estimular aquí a los péptidos anorexígenos, es decir, a péptidos que producen saciedad. El más conocido es el POM o también la melanoestimulante. El POM, como ya vamos a ver más adelante, es la pro-opio-melanocortina. Y además disminuye al principal orexígeno que es el neuropéptido Y.
Y esto ocasiona también una disminución del hambre. O sea, por un lado estimula a los anorexígenos y por otro lado inhibe a los orexígenos. Eso es lo que hace la malonilcoenzima. Ustedes comprenderán que si esto está disminuido, produce lo contrario. Entonces, miren, qué importante es comprender esta reacción. Acetilcoenzima A, malonilcoenzima A, que es justamente una parte de las reacciones que van a la formación de ácidos grasos, que ustedes lo han revisado en el proceso de beta-oxidación o en la formación de síntesis de ácidos grasos. Entonces, esto hay que recordarlo porque esa es la manera como se regula mediante esta hipótesis, ¿no? A nivel hipotalámico, el hambre y la saciedad. Entonces, miren, la pregunta del paciente es más sencilla, por supuesto, ¿no? Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed, ¿no es cierto? Entonces, pues la pregunta parece que desencadena una respuesta más sencilla. Pero aquel médico, respondiendo esto, le está pensando inmediatamente en todo lo que sucede en ese sujeto. Y de eso se trata este tema. Cada tema que ustedes tocan, por más básico que sea el curso, ustedes tienen que buscarle una aplicación. Por ejemplo, este individuo tiene hambre, ¿no? Este individuo, digamos, hace una semana que no come, ¿no? ¿Tendrá hambre o no tendrá hambre? ¿No? No duerme, ¿tendrá sueño o no tendrá sueño? No toma agua, ¿tendrá sed o no tendrá sed? Entonces, ¿qué es lo que hace un médico? Inmediatamente está pensando cuáles son los mecanismos que regulan el hambre, cuáles son los mecanismos que regulan el sueño y cuáles son los mecanismos que regulan la sed para poder entender lo que viene a ser algo normal en el contexto de este sujeto que está enfermo, que está distorsionando. Porque el paciente le va a decir, doctor, tengo dolor de cabeza, ni siquiera cefalea, tengo dolor de cabeza. Pero eso, dolor de cabeza, hay varias causas de dolor de cabeza. No, doctor, tengo dolor de cabeza y tengo fiebre. Ah, ya es otra cosa. Entonces la fiebre ocasiona dolor de cabeza, ese es más fácil. No, doctor, tengo dolor de cabeza y tengo mareos. Ah, ¿te has revisado el oído? De repente es el vestíbulo, ¿no? No, doctor, tengo dolor de cabeza y adormecimiento en el cuerpo. Debido a la presión está hipertenso. O sea, hay varias causas de dolor de cabeza. Lo mismo sucede acá. El hambre, sueño y sed, que parece una respuesta sencilla a la pregunta que hace el paciente. Entonces, acá lo que se trata es de comprender el fenómeno del hambre y el fenómeno de la saciedad. Ahora, hemos visto la parte central. Ahora, algo interesante es comprender que si bien es cierto el centro del hambre y la saciedad está acá a nivel central, ¿no? La periferia comunica al cerebro si hay hambre o saciedad en el cuerpo. Y eso es bien interesante porque hace muchos años atrás yo dicté una charla que decía cómo se comunican las grasas con el cerebro. ¿Cómo se comunican las grasas con el cerebro? Las grasas con el cerebro, si las grasas solo sirven de almacén, y eso ya es obsoleto, como ustedes saben. O cómo se comunica el estómago con el cerebro. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, uy, tengo un hambre y se agarran acá? Y eso es una acción que en realidad nos debe ayudar a comprender este mecanismo de regulación periférico. Estas regulaciones periféricas parten de estas 4 teorías. Las más conocidas hasta hace unos años atrás era la teoría glucostática, que era una manera muy sencilla de explicar la saciedad. Esa teoría, la teoría glucostática, significaba que si la glucosa está baja, se despierta el hambre. Si la glucosa está arriba, se calma el hambre. Eso es lógico, ¿no? Pero eso comprenderlo en el contexto que la glucosa como fuente de energía. Si la glucosa está elevada, la glucosa está entrando a la célula y está satisfaciendo necesidad energética. Cosa que no sucede en un diabético, por ejemplo. La glucosa se eleva, pero no entra a la célula. No satisface la necesidad energética y el individuo está, por más que tenga glucosa elevada, tiene hambre, mucho hambre, polifagia. Entonces, y tiene polifagia hasta que los cuerpos cetónicos se elevan y eso ocasiona hiporexia. Entonces, todas esas cositas tienen que comprenderlo en base a la revisión de este tema. Esta teoría glucostática perdió mucha cabida debido a la teoría lipostática. Y esta teoría lipostática, para que vean, esta teoría lipostática fue en el año 70, 1970, propuesta por un científico llamado Kennedy, que no tiene nada que ver con el presidente, ¿eh? Kennedy, ¿no? Él decía en esa época, la grasa, en el año 70, la grasa dispara algo al cerebro que hace que el cerebro entre en saciedad. Él dijo eso.
Y le dijeron su vida, pues, ¿qué estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo es que la grasa? Si la grasa es inerte, si la grasa solamente sirve para el almacén de triglicéridos, ¿cómo se te ocurre que la grasa va a estar activa metabólicamente? ¿No? Entonces lo desterraron y comenzaron a salir otras teorías, la aminostática, que se refería pues, a teorías muy sencillas. La circulación de aminoácidos dependía del hambre y la saciedad. O la teoría termostática, que era ya algo más difícil de creer, que la baja temperatura provocaba el hambre, cuando la baja temperatura era expresión de alguna manera que ese cuerpo está falto de energía. ¿De acuerdo? Por eso que cuando uno come, la temperatura aumenta medio grado más. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la teoría, pero esa teoría era consecuencia de la ingesta o no ingesta de alimento. No era la causa del hambre o la saciedad. Entonces, se comenzó a inspeccionar más la teoría lipostática. Y cuando comenzaron a indagar más sobre la teoría lipostática, efectivamente, lo que decía Kennedy muchos años antes, se detectó que había una sustancia que salía de la grasa y que iba al hipotálamo y provocaba disminución de la ingesta, o sea, saciedad. Mire, qué importante fue esto. Esta sustancia se llamó pues leptina después, ¿no? La leptina era producida en la grasa y era la señal que mandaba al hipotálamo, especialmente al núcleo ventromedial, para producir saciedad. ¿Por qué? Porque la leptina llegaba acá e inhibía el neuropéptido Y. Entonces, esta era la leptina. Era la primera citoquina descubierta en el tejido adiposo. Y hubo una época que los papers, los trabajos de investigación, eran una especie de leptinomanía. Todo era leptina y pubertad, leptina y infertilidad, leptina y diabetes, leptina y obesidad. Es decir, la leptina estaba por todos lados, como últimamente está la vitamina D en todos lados, vitamina D, cáncer, vitamina D, obesidad. Es decir, se le da por investigar por etapas, ¿no? Entonces, acá lo importante es que había una grasa que no era un tejido inerte, era un tejido que era necesario comprender más la importancia en el metabolismo del tejido adiposo. Entonces, el balance energético explicaba esto. Si el balance energético era positivo, había más masa grasa, más leptina, y esta leptina elevada inhibía el neuropéptido Y eso producía saciedad. Si el balance energético es negativo, la leptina estimula el neuropéptido y mejor dicho, la leptina baja estimula el neuropéptido y esto produce hambre. Esa es la manera como la grasa interrelaciona con el hipotálamo para decir, basta, ya no debes comer. O sea, no solamente es el hipotálamo que se da cuenta de la saciedad, sino es un mensaje que recibe de la grasa. Aunque esto se demora un poquito más, el hipotálamo es más rápido, pero es un sistema de regulación. O sea, imagínense, todo es paso a paso, uno va ingiriendo y es una cuestión de que es a nivel central y poco a poco va surgiendo de mayor importancia la parte periférica. Ahora, por supuesto, la leptina era producida por un gen OV, era codificado por el ARN mensajero, circulaba la leptina y iba justamente al núcleo ventromedial donde producía la saciedad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la interrelación grasa, tejido nervioso central o sistema nervioso central. ¿Cómo se produce la leptina? Esta es otra parte importante de la bioquímica. Cuando uno entiende bien la bioquímica y la biología celular, ustedes van a poder comprender bien cómo es que se produce una sustancia o cómo repercute esto en estados de enfermedad. Miren, este es un adipocito, ¿no? En donde ustedes saben muy bien que el adipocito tiene gran actividad glicolítica. Tiene gran actividad glicolítica. ¿Y por qué tiene gran actividad glicolítica? Porque la mayor parte es citosol y el núcleo está desplazado a un costado. Tiene gran capacidad de citosol. Al tener toda la célula que tiene más citosol, tiene más glicólisis. El eritrocito tiene más citosol, no tiene núcleo. Entonces, el eritrocito depende de la vía glicolítica. La célula miocárdica tiene poco citosol, tiene más mitocondrias, tiene poca actividad glicolítica. ¿Eso qué tiene que ver? Por ejemplo, ustedes dirán, pero ustedes ya saben lo que es la glicólisis. Pero ¿saben lo que tiene que ver? Eso explica por qué la célula cardíaca es susceptible a hipoxia. No solamente porque les decía el doctor Moscol de vasos terminoterminales, eso es anatómico, pero la parte molecular es comprender
que como está repleta de mitocondrias, depende más de oxígeno. Porque si están repletas de mitocondrias y tiene poco glicólisis, ¿quién es la vía metabólica que sigue funcionando a pesar que no haya oxígeno? ¿La glicólisis o el ciclo de Krebs? ¿Ah? La glucólisis. Eso quiere decir, ¿quién es el tejido que va a estar más fuerte, se va a defender mejor en hipoxia? ¿El eritrocito o la célula miocárdica? El eritrocito, que tiene más glicólisis. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el motivo por el cual la célula miocárdica es más lábil a la deficiencia de oxígeno cuando va disminuyendo el flujo sanguíneo. Miren qué interesante es eso. Lo mismo sucede acá. Acá hay una gran actividad glicolítica. Y esta actividad glicolítica normalmente es porque el tejido adiposo recibe glucosa por un lado y recibe ácido graso. Porque, ¿cuál es el objetivo? Formar triglicéridos. ¿Y el triglicérido cómo se forma? Por un glicerol, ¿no? Un alcohol, un glicerol, ¿no? ¿Y el glicerol, de dónde viene el glicerol? El glicerol viene de la vía glicolítica. Claro. Recuerden cómo la vía pasa glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato, dihidroxiacetona y gliceraldehído. ¿Se acuerdan? Sí. Y cómo la vía continuaba por acá. ¿Y para qué Michi está esto? Era para el sistema de conexión con las grasas. Porque la dihidroxiacetona se convierte en glicerol fosfato y por la glicerol-quinasa, ¿no es cierto? Y de ahí va a formar el esqueleto del glicerol ante el cual va a anclar el ácido graso. Ancla 1, monoglicérido, ancla 2, diglicérido, ancla 3, triglicérido. Entonces, ¿de dónde sale el glicerol? Sale de la glucosa. Por eso es que hay glucólisis. ¿De dónde viene el ácido graso? De lo que capta. Por eso es que se juntan los dos y forman triglicéridos. Pero esta captación especialmente de ácidos grasos tiene el fenómeno que ustedes han visto muy bien en cinética y enzimática que se llama saturación. Se satura, dice ya me estoy llenando, ya basta. Y ¿cómo se satura? El exceso de acetilcoenzima A, que es la forma activa del ácido graso, bloquea la glicólisis, lo bloquea. O sea, al comienzo se activa y por el exceso se bloquea. Y al bloquearlo, efecto de concentración de sustrato, se aumenta la concentración del sustrato y esto activa otra enzima, la actividad enzimática, y eso hace que se active otra vía, que es la vía de las glucosaminas. Se bloquea la glicólisis, se activa la vía de las glucosaminas y deriva de un producto llamado uridindifosfato N-acetilglucosamina. ¿Qué cosa hace este producto? Estimula el gen OB, que codifica la leptina y la leptina sal. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿cómo entender un curso tan árido como bioquímica en este contexto? Es buscándole aplicación. Por eso es que la bioquímica acá siempre ha sido aplicada. Y por eso es que lo que les enseñan en el curso no todos son médicos. Se necesita el biólogo, se necesita el nutricionista. No podemos dejar de lado a nadie. Es como cuando quisieron biología celular, ¿no? Que ahora lo han convertido lamentablemente en biología, ¿no? Lo dicta un médico. Y a mi parecer no debe ser así. Debe dictar un biólogo que tenga maestría en biología celular. Porque entender esto no es tan fácil. Pero ustedes están acá viendo la importancia de conocer las vías metabólicas y cómo se interrelacionan y qué papel juegan las enzimas en este caso. Bien, como la leptina era todo, dijeron, no, acá hay algo más. Y encontraron la grelina. Entonces la leptina encontraron como hormona de la saciedad y la grelina como la hormona del hambre. Y era una hormona bien importante porque era un péptido chiquito de 28 aminoácidos que se sintetizaba no solamente en el estómago, sino en el hipotálamo, o sea, tenía una regulación central y periférica. Es decir, esto explicaba, ¿no?, por qué al secretarse grelina, inducía el apetito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estimulaba la producción del neuropéptido Y. O sea, todo lo contrario a la leptina. ¿Se imaginan el cuerpo de ustedes hagan especie como me gustaría tener, eso va a ser en el futuro, seguramente un holograma acá, ¿no? Para agarrar la glucosa, miren, esta es la glucosa, miren cómo se mete, miren cómo hace, cómo se mete a hacer, así sería una clase estupenda, ¿no? Algún día va a ser así, ¿no? Aunque algunos lo ponen hasta en rock, ¿no? Pero acá la idea, ¿cuál es? Que conforme yo entro en saciedad, la leptina aumenta y la grelina baja.
Conforme yo dejo de ingerir alimentos, mi leptina baja y la grelina aumenta. Mientras sucede lo que sucede a nivel del hipotálamo. Es decir, si se aumenta la proporción AMP-ATP. Y miren, además induce la secreción de hormona de crecimiento, la hormona del hambre. Cuando se descubre la grelina, no se descubre sola, se descubre que es parte de una molécula precursora que es la preprogrelina, que tenía otra hormona, que era la ovestatina. O sea, el estómago se convierte en un tejido endocrino. Por un lado, despertaba el hambre con la grelina, y por otro lado, despertaba la saciedad por la propia ovestatina. Entonces, ahora se dan cuenta qué real es cuando uno dice, oiga, tengo hambre, y se toca el estómago, ¿no? Porque el estómago en realidad juega un papel importante en ese despertar del hambre o ese despertar de la saciedad. Pero esta es la regulación periférica. Acá no diríamos solamente que la grasa está avisando, el estómago está avisando. Entonces es la comunicación de la periferia hacia el sistema nervioso central. Acá lo mismo, si el balance energético es positivo, la grelina baja, ¿no? Inhibe al neuropéptido Y y disminuye el hambre. Si el balance energético es negativo, la grelina se eleva, estimula el neuropéptido Y se incrementa el hambre. O sea, es totalmente opuesto a la leptina. Ahora, miren, esto no es solamente mecanismo de regulación sencillo de aprender. Miren, acá influye el sueño. Si yo duermo bien, miren, si yo duermo bien, mi leptina se aumenta y mi grelina baja, si duermo bien. De tal manera que al día siguiente yo amanezco con un hambre normal. Si yo duermo mal, esos que se amanecen, dice, estudiando bioquímica, ¿no? O sea, si yo duermo mal, la leptina no se eleva y la grelina se mantiene elevada. Y yo amanezco con un hambre voraz. Imagínense cómo se juntan los hechos, ¿ah? Yo duermo mal, suceden estos hechos biológicos, y como duermo mal, me despierto tarde. Y como me despierto tarde, no tomo desayuno. Mamá, ya no quiero, me van a castigar por 2 al día. No voy rápido a la universidad, ¿no? Llegan a la universidad, están en la clase y a las 10 de la mañana tienen hambre. ¿Y qué cosa comen? Lo que está a la mano. ¿Qué es lo que está a la mano más? La chatarra, galletita, pancito, ¿no? Algo con harinita, ¿no? Todas esas cositas que ustedes saben que bien comen, ¿no? Entonces, acá la idea es comprender cómo es que el individuo entra a la saciedad, porque hay una comunicación, tampoco, ¿no? Como dice algún congresista, ¿no? Jimmy, contéstame, por favor. Tiene que haber respuesta del otro lado, ¿no? No es que haya respuesta por un lado y el otro no responda. Recuerden, el tejido periférico estimula al central y el central responde, ¿no? El central responde por sus propios recursos y responde de la periferia. ¿Sí? En el caso de la ansiedad, ¿cómo se altera este mecanismo del hambre? Ya, eso es porque pasa, porque la corteza emite una serie de neurotransmisores. Entonces, cuando uno entra en ansiedad, en realidad es muy difícil comprender, porque un individuo ansioso puede tener mucho hambre o puede tener poco hambre. Es lo mismo que el deprimido. El deprimido puede tener más hambre o tiene menos hambre. Entonces, eso se debe al juego de neurotransmisores y parece que es la respuesta de cada cuerpo. O sea, no hay una uniformidad de criterios para decir ese neurotransmisores, pero es el área cortical despertado por los neurotransmisores que se alteran en la depresión y en la ansiedad, que son los que van hacia el sistema nervioso, hacia el hipotálamo. Entonces, pero en la práctica tú vas a tener ansiosos que comen y ansiosos que no comen, o deprimidos que comen o deprimidos que no comen, ¿no? Bien, y esta es la vedette. Este es el neuropéptido Y. Mira, tiene 90, 60, 90 para los varones. Y para las mujeres tiene un pecho pero fantástico. Entonces, este es el neuropéptido Y. La estructura química denominada así por los residuos de tirosina a cada extremo de la molécula formada por 36 aminoácidos. Se colocaliza con las catecolaminas en el sistema nervioso central, lo que sugiere que ambos neurotransmisores se liberan con la estimulación simpática, porque eso también es importante. Algunos tienen más reacción simpático-adrenérgica ante un estado de ansiedad, otros no. No todos tienen la misma reacción simpático-adrenérgica. ¿Y la función cuál es?
que es un potente estimulante del apetito, el más potente, porque el más potente anorexígeno es el factor de necrosis tumoral, ¿no? Por eso es importante comprender por qué el individuo que esté enfermo no quiere comer, por qué el anciano, vamos a hablar de una etapa más fisiológica, el anciano comienza a adelgazar, dice, el abuelo no está comiendo, claro, no se come la cantidad que le servían como minero abandonado, ¿no es cierto? Les come menos, ¿no? Hay abuelos que ya no cenan en la noche, pero ¿por qué no quiere comer? Debe tener cáncer, debe tener cáncer el abuelo, ¿no? Cuando ese es un fenómeno de defensa. Recuerde que nosotros somos organismos aeróbicos. Al ser organismos aeróbicos, nuestro organismo, al consumir oxígeno, produce un producto de desecho. ¿Cuál es? Radicales libres derivados del oxígeno. Entonces yo normalmente oxido, produzco. Y con produzco radicales libres, como mi cuerpo es sano y joven, tengo capacidad antioxidante normal. Esta capacidad antioxidante que está mermada en el anciano. Esta capacidad antioxidante que está venida menos en el enfermo. Entonces ahora sí entienden por qué cuando un individuo está enfermo o está anciano, ¿por qué come menos? Para defenderse. O sea, el cuerpo no quiere comer mucho cuando estás enfermo porque se está defendiendo desde el punto de vista metabólico. Entonces tú no lo puedes obligar a comer, pero sí le tienes que dar lo mínimo. Y para eso hay dietas fraccionadas, etcétera. Ya van a tener soporte nutricional, etcétera, un montón de cosas. Pero la idea es entender, ¿no? Y lo mismo entender cuando un individuo tiene exceso de hambre, ¿no? Pero ojo, acá la vedette tiene que ver en la mayor parte de estos factores, porque este es un potente estimulante del apetito. Ahora, no solamente es el apetito, especialmente tirado para carbohidratos, lo lamentable es que es para carbohidratos, ¿ah? Inhibe la secreción de hormona de crecimiento, TSH, prolactina, LH. Acá ya hay una serie de alteraciones que vamos a ver más adelante. Y por supuesto, miren todos los factores que incrementan la ingesta. Si ustedes recuerdan bien, la hormona tiroidea incrementa la ingesta. Por eso es que ustedes deben comprender que el hipertiroidismo se acompaña de aumento del apetito. Los glucocorticoides, por eso que ustedes van a comprender que cuando ustedes abusan del corticoide, va a despertar más el apetito. Porque eso influye en el aumento de la ingesta. Y van a comprender qué es lo que disminuye la ingesta de alimentos. O sea, hay una serie de factores que ustedes tienen que recordar y que yo trato de explicarlo de manera más sencilla, ¿no? Miren acá, efectos en la ingestión de alimentos que incrementan, ¿no? Van al receptor alfa, el GABA, el neuropéptido, a la cabeza y otros compuestos, ¿no? Y también que inhibe la serotonina, ¿no? Por eso que todo lo que tiene actividad serotoninérgica disminuye el apetito. Esos son todos los productos que ustedes ven para disque quitar el apetito al obeso, cuando en realidad no existe ningún anorexígeno que combata la obesidad, porque si no, no existiera la obesidad, ¿no? Acá hay un error conceptual, porque la obesidad en el adulto es bien difícil de tratar, porque ahí los genes están metidos. Ustedes van a ver que la genética es una ciencia transversal, igual que la nutrición. Por ejemplo, la genética, para comprenderse, hay que comprender la genética. La genética no es para enseñar en un solo curso. La genética es para comprenderla en cada curso que van llevando en la carrera. Lo mismo la nutrición. La nutrición no es un solo curso, como ahora lo han inventado, ¿no? En la currícula hay un solo curso de nutrición, no es nutrición. Nutrición es la base transversales. Es decir, por ejemplo, van en pediatría, alimentación del niño. Van en ginecología, la nutrición del embarazo. Van a cirugía, el soporte nutricional, nutrición enteral, ¿no? Y van a gastroenterología, aporte de nutrición parenteral, etc. Entonces, de acuerdo al curso van enseñando la nutrición. Por eso es transversal. Igual la genética acá. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el exceso de peso en el adulto es frustrante. Por eso es que ahora en el mundo, especialmente en Estados Unidos, han llegado a la cirugía bariátrica, ¿no? Lo operan del estómago, le cortan, ¿qué es eso? Eso es algo. Pero claro, si está el individuo a un paso de la diabetes, yo prefiero cortar el estómago que sea diabético, ¿no? Esa sería la condición, pero no extrapolar a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, porque uno no comprende bien todos estos sistemas que se ponen en juego para tener más hambre o más saciedad. Y esto es un hecho importante, miren. Esto salió en 2010. Desde esa época lo tengo acá. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Para que vean que uno es el responsable de hacer funcionar bien a su cuerpo. Ya les dije un ejemplo. Debe dormir bien, lo que funcione bien el cuerpo. Pero debe masticar bien. Miren lo que dice este paper. Dice,
Consumir alimentos en un tiempo aproximado de 30 minutos ocasiona una mayor producción de péptidos anorexígenos de origen intestinal en comparación a un periodo de tiempo de 5 minutos, lo que favorece un estado de saciedad temprano. ¿Qué significa eso? El tiempo de alimentación está en relación a la saciedad. Si yo como rápido, no voy a saciarme. A la hora voy a tener hambre. Y es lo que sucede a las personas gorditas, ¿no? Las personas gorditas, ¿cómo comen? Ni mastican, ¿no? O sea, al toque, ¿no? Todo comen, ¿no? En cambio, vamos a poner el ejemplo clásico. El gordito es el extremo, ¿no? Como el gordito come rápido, la hormona de la saciedad no se eleva. Entonces, ¿cuándo se eleva la hormona de la saciedad? Cuando uno come 20 a 30 minutos. Se eleva normalmente. Se eleva de tal manera que no tienes hambre hasta después de 2 horas y media, 3 horas, que es el otro tiempo de comida. Eso es lo normal. Si tú comes muy rápido, la hormona de la saciedad no se eleva y tú tienes hambre todo el día. ¿Y qué es lo que comes? Chatarra, generalmente. El otro extremo, vamos a la parte de los niños, ¿no? Ustedes han escuchado que hay niños que no quieren comer, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso? Ustedes mismos han sido esos niños que no quieren comer, ¿no es cierto? ¿Qué le decía a su mamá? Come, siéntate, termina el último grano, termina todo el plato, déjamelo para no lavar el plato, ¿no? Y la mamá insistiendo, calentaba el microondas, le seguía insistiendo. ¿Cuánto duraba el tiempo de comida? 1 hora, a veces el pobre niño, ¿no? 1 hora, donde digo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la hormona de la saciedad? Se eleva más. Y como se eleva más, no bajan. Y ese bendito niño no tiene hambre todo el día. Entonces, ¿quién es el responsable de que su organismo funcione bien? Es el mismo ser humano. Si yo duermo bien, como saludable, practico mindfulness, me concentro en lo que estoy comiendo, sin ver televisión. Porque otra cosa, si yo me distraigo mientras como, no estoy comiendo bien. Y ustedes lo han visto, cuando entran con las enamoradas, ¿no? O los enamorados al cine y se compran esa canchita que es así, ¿no? Es increíble, ¿no? La cancha, esa bolsa de canchita, ¿no? ¿No? Entonces ustedes lo ponen al medio todavía, como un asiento, ¿no? Entonces van comiendo uno, van comiendo el otro, van comiendo, va la película, y de repente, oye, ya no lo comiste todo, ¿no? O sea, ni se dan cuenta que están comiendo. Para que vean, ese es un ejemplo claro cómo el acto de comer se vuelve inconsciente y se burla de los sistemas de regulación. Entonces, por eso es que uno hace funcionar más su cuerpo. Entonces, si yo agrego a esto el tipo de alimento que consumo, mi tipo de actividad que hago, mis horas de sueño, ya se imaginan cuál es lo que se llama hoy en día el estilo de vida saludable. ¿De quién depende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar para enseñar a nuestros pacientes, porque muchos de ellos son diabéticos, son hipertensos, ¿no? O han tenido un infarto, o tienen un problema renal, o tienen hipotiroidismo, o tienen cualquier otra enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Ahora, tampoco hay que creer en la Mafalda, ¿no? Porque dice, comer rápido produce Alzheimer. Mi estómago sufre Alzheimer. Siempre se le olvida que ya comió, ¿no? Hay personas que a veces ya comen tan rápido que se olvidan, oye, ¿comí o no comí? ¿No les ha pasado? ¿Comí o no comí? Comió tan rápido que se olvidó, ¿no? Porque está sintiendo hambre, ¿no? Y miren, hasta el orden de comer, miren, cómo uno puede, este es un trabajo muy interesante que lo vi este es del año pasado, el 2018. Es un trabajo bien interesante que me dice, ya, yo quiero saciarme. Entonces, si quiero saciarme, tengo que bajar la grelina. ¿No? Porque la hormona del hambre. ¿Y cómo bajo más rápido la grelina en comparación a otro tipo de alimentación? Cuando primero como la verdura, después la proteína y después el carbohidrato. Hay niños que lo hacen, ¿no? Hay niños que si uno le enseña, primero están con su brócoli. Y la mamá, no, pero la costumbre peruana, ¿no? Mezclar todo. Rico, come todo, papito, come todo. Eso no es así. Entonces, si uno quiere enseñar saciedad, primero la verdurita, después la proteína y después el carbohidrato. Ese orden hace que la grelina baje más. Miren, qué interesante el trabajo. Es muy difícil, ¿no? Porque a veces no está acostumbrado a otra cosa, ¿no? Entonces, pero siempre el organismo responde a una conducta. ¿Y quién establece la conducta? El ser humano. ¿Y el ser humano cómo establece la conducta? En un medio saludable. Medio saludable que significa familia saludable, porque hay familia obesogénica. Hay familia de obesos, y no solamente obesos, sino de diabéticos, ¿no? No sé si ustedes han visto el programa de Ferrando, ¿no?
Brando tenía todos sus hijos diabéticos, todos murieron de diabetes, creo que estaba vivo uno nomás, y sus nietos también son obesos y diabéticos, ¿no? Entonces, por eso es que uno tiene que tocar estos temas, ¿no? Para lo que viene después, porque en clínica van a hablar de diabetes, van a hablar de obesidad, van a hablar de enfermedades cardiovasculares, y si no comprenden esto, pues no van a saber qué es. No solamente se trata de indicar la receta, ¿no? No es solamente receta. Acá más bien hay que amarrarse la mano para indicar menos fármacos, ¿no? Entonces, acá la génesis de la alimentación humana y la escasez del alimento. Miren, acá es un poco revisar esto. Desde una perspectiva biológica y antropológica, el ser humano aparece notoriamente adaptado en su anatomía, fisiología y comportamiento a la búsqueda intensiva del alimento, a la carestía y no a la abundancia. Es decir, el cuerpo humano reacciona más a la carestía. O sea, si tiene hambre, va a comer. En cambio, no reacciona tan fácilmente a la abundancia. Si hay más, come más. ¿De acuerdo? Por eso el problema de la obesidad. O sea, si hay más, come más. Entonces, ese es un problema hoy en día, porque no solamente es lo biológico, sino lo social, lo económico. Imagínense, yo vivo en San Miguel, y cuando inauguraron el nuevo OGOM, un contento tremendo, me dice, qué bonito edificio. Entonces entro a OGOM al primer piso, y estoy con mi esposa, y digo, ¿dónde están las verduras? Y digo, no, ¿dónde están las verduras? No están. ¿Dónde están las verduras? No han puesto las verduras. La señorita me dice, en el segundo piso, señor. Ah, ya, estamos en el segundo piso. Para el mate me hacen subir esa escalera así que no te mueves, ¿no? Estás así. Entonces, y a la hora que subía, en el murito, que en el intermedio, porque bajaban y subían, en ese murito, adivinen qué había. Snacks. Galletita, dulcecito, caramelo. Dime, ¿qué niño cuando sube por él va a decir, papá? ¿Y papá qué va a decir? Toma, hijo. ¿No? Es la clásica. Entonces, ese es un mercado no saludable. Tanto que me quejé, hice un oficio. Ahora no sé si me han hecho caso a mí, pero a los meses ya no estaba. Claro, un poco más de quejo indicópica, pero es que no era saludable. ¿Cómo va a tener en medio galletas? El mercado saludable es cuando tú expones el alimento saludable y lo no saludable lo pones lejos. Por los niños. ¿No? Por ejemplo, esos octógonos que ustedes han visto, ¿no? Eso es importantísimo. El otro día estaba en metro y un niño, yo volteé porque un niño me llamó la atención. ¡Mamá! Dice alto en grasa. Yo volteé. Mira, qué bueno doctor, ¿no? El niño está diciendo a su mamá está alto en grasa. Ahora, si le da caso a la mamá, es otro problema. Entonces, siempre existe la preocupación por la comida. ¿Y por qué estamos tan obsesionados con la pretensión de que los pequeños coman lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque la madre quiere que coman así, ¿no? Quizás llevamos muy dentro el temor frecuente a etapas pasadas de la aparición de una enfermedad, porque si no comes vas a enfermar, lo que dicen las abuelas, ¿no? O dicen, ya que la pérdida de apetito era uno de los primeros signos de muchas patologías mortales en épocas pretéritas, o sea, de desnutrición, de enfermedad. O sea, esa es la relación, eso hay que cambiar. Porque acá no se trata de comer más, se trata de comer saludable. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que el niño de pequeño, el que manda la cantidad es él, no el papá. O sea, el papá manda en la calidad, no en la cantidad. La cantidad lo establece el niño en un tiempo de 30 minutos, no más. Si después de 30 minutos no quiere comer, que no coma, pasa siempre de comida, hace berrinche, lo que haga. Si tira eso, que se tire, ¿no? Pero 30 minutos para que el cuerpo de ese niño entre en saciedad, entre en hambre y su sistema de regulación funcione y su conducta alimentaria sea saludable cuando llegue a ser adulto. Miren la expresión, pero lamentablemente ese humano es bien engreído. Miren, cuando prueba lo dulce, qué rico, dicen. Miren cuando está lo ácido, ¿no? Miren lo amargo, miren la cara que pone. Parece que le habían dicho, el examen es mañana, ¿no? ¿No? Entonces, hay una predisposición a lo dulce. Alguna vez un padre me dijo, doctor, ¿y a mi niño que tiene 1 año, en qué momento le voy a enseñar a comer dulce? No es necesario. ¿No es necesario? No, porque su niño solito va a aprender. Cuando vaya a una fiesta infantil, tiene que aprender. Pero lo que usted tiene que aprender es a moderarse. Ahí las mujercitas son, como siempre, más recatadas, ¿no? La mujercita, un dulcecito, la mujercita, ay papá, ¿no? Así, ¿no? En cambio, hijito, tómala, ya, guau, esa es la típica.
aunque hay posiciones intermedias hoy en día. Bueno. Ahora, estas señales hay que comprenderlas en este contexto. Miren, ¿por qué el ser humano engorda? Cuando la masa de tejido adiposo ha disminuido, el hambre se activa para restablecer la pérdida al estimular la ingesta de alimentos y inhibir la termogénesis. Por el contrario, la respuesta frente al exceso de energía, acúmulo de grasa, es relativamente débil. O sea, estamos predispuestos a acumular más grasa. ¿De acuerdo? Es más débil, ¿no? Y a las reducciones de la ingesta de alimentos no son completas. Por eso existe esta teoría muy interesante, que es la teoría del gen ahorrador, porque ustedes van a ver muchos diabéticos, muchos hipertensos, ¿no? Muchas enfermedades cardiovasculares, a lo que se llama hoy en día enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y esa es la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. ¿Por qué hay más hoy en día? Porque antes la sociedad era diferente, había alternancia de abundancia y escasez, y este genotipo, que es parte de nuestro genoma humano, nos permitía máxima eficiencia metabólica, gran capacidad de almacenamiento en periodos de abundancia y mínimo gasto en periodos de escasez para sobrevivir. Pero hoy en día, en una sociedad moderna donde hay siempre abundancia, el genotipo ahorrador nos ocasiona problemas, porque los genes son los mismos. Ustedes tienen los mismos genes del hombre primitivo, de las cavernas. Lo que pasa es que se expresa de diferentes maneras. Y ahí hay que comprender la epigenética. La epigenética, que no es cambio estructural del ADN, sino simplemente son fenómenos de metilación, acetilación, y que hacen que se exprese de otra manera ese DNA. Entonces, eso hay que comprender. Miren, todas las patologías asociadas a dietas incorrectas, enfermedades coronarias, hipertensión, trastorno cerebrovascular, neoplasias, obesidad, dislipidemia, diabetes, osteoporosis, litiasis biliar, y así una serie de enfermedades que no tienen nada que ver, ¿no?, con otras, con patologías carenciales, sino asociadas a dietas incorrectas. Por eso uno ve esto también, ¿no? Miren este, parece un niño Michelin, ¿no? ¿No? Ahora, comprender la esencia de esto lo puse yo cuando me pidieron que en un congreso hablara sobre obesidad y lactancia materna. Entonces uno ve obesos así, pero obesos por leche materna. La leche materna tiene licencia para matar. Es el 007. ¿De acuerdo? A mí no se me va a ocurrir disminuir leche materna, porque es lo ideal. No puede ser, salgo del contexto acá, pediátrico, ¿no? Entonces, abre la puerta, por favor. Entonces, miren, esta grasa que aparentemente se acumula, y si yo tengo el concepto que la grasa dispara más de 18 citoquinas que regulan el metabolismo, yo no puedo deducir acaso que esta grasa está permitiendo a este individuo niño a convertirse en un adulto sano cuando sea grande al recibir esos estímulos, por la grasa fisiológica que recibe por la lactancia materna. Ahora, no todos son así, pues, ¿no? No todos engordan de la misma manera, pero ustedes agarran un niño con lactancia materna, un niño poquito, asiento. En cambio, cuando agarran el obesito por fórmula, medio musculoide, más durito, ¿no? Son diferentes tipos de subida de peso. Pero también los animales están buenos, ¿no es cierto? Es increíble, la medicina veterinaria es fantástica. Después les voy a contar lo que sucedió con mi perro a las 3 de la mañana. Es increíble cómo ahora acudir a una veterinaria de emergencia 24 horas que hay, ¿no? Voy al veterinario, no me identifico, me hice pasar por un simple papá preocupado por su hija que estaba llorando por el perro, ¿no? Y entonces examina al perro y el veterinario no sabía que yo era médico, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Tiene una hernia en el núcleo pulposo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Y me dice, ¿qué cosa tiene? Hernia en el núcleo pulposo. ¿Cómo sabe que tiene el núcleo pulposo? Señor, estas son maniobras que uno hace y son características. Hay que hacer una resonancia. Una resonancia, eran 3 de la mañana. Y hágala ahorita. No, tenemos que esperar a que anochezca. ¿Por qué? Porque es el mismo resonador que hacemos pasar los humanos, ¿no? Claro, se hospitalizó, lo operaron. Ya opéralo, pues, le digo. No, tengo que llamar al neurocirujano canino. Son especialistas, ¿no? Y la SUNED, ¿dónde la SUNED? Y digamos, y en anestesiólogo, no, también hay una persona veterinaria especialista en anestesiología. Me quedé admirado. Mi perro los 3 días saliendo como si nada, sin dolor, ¿no?
Ahora lo cuido más que a mi hija porque me costó, bueno, ya le digo. Bien. En esta parte, si hemos hablado de regulación del hambre y la saciedad, tenemos que comprender la esencia de este consumo de alimentos, que es el aporte energético. Y para comprender el aporte energético, yo tengo que entender que el hombre necesita energía para impulsar las vías metabólicas, especialmente el anabolismo, como ustedes saben, permitir la transmisión nerviosa y permitir la contracción muscular. La energía que se toma de los alimentos, eso es importante. ¿Cómo se toma la energía? Desde la época intrauterina, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo yo mido la energía? Primero tengo que calcular las unidades. En realidad, la unidad aceptada es el Joule, desde 1977. Pero ustedes van a escuchar siempre que hablan en kilocalorías. En realidad deberían hablar de kilojoules. Y por eso que en los papers, ustedes tienen que revisar un paper como mínimo diario. Eso es lo que les recomiendo, un paper mínimo diario. Y no se compliquen la vida, no revisen, tiene que ser inglés. Tiene que ser inglés. No el inglés. No el inglés. Y el inglés se aprende leyendo y se aprende ahora con los medios de cable, donde uno bloquea el idioma y escucha, ¿no? O la música también, ¿no? A mí me gustaba escuchar los Carpenters, por ejemplo, porque la chica cantaba de tal manera que su inglés era más fácil de escuchar y uno practicaba así. Pues hay medio, pero tiene que ser inglés. Estos papers, todos los que hablan de kilocalorías, entre paréntesis ponen kilojoules. Porque recuerden, si ustedes le preguntan en el ENAM, ¿cuál es la unidad de energía aceptada internacionalmente para la energía? Es el joule. No es la kilocaloría, no es la caloría. ¿Ok? Y ahí está la equivalencia, 4.2. ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la energía? Viene del enlace químico. Lo que pasa es que cuando un enlace químico se rompe, libera energía. Eso es clásico. Pero la liberación de energía es diferente para que ese rendimiento sea óptimo y se convierta en un alto valor. Porque si ese rendimiento por hidrólisis libera menos de 5 kilocalorías, ese enlace de bajo nivel energético. Pero si libera más de 5 kilocalorías, ahí se forma el ATP. Ahí se forma el ATP. Y el ATP no es como dicen algunos textos, que es la forma como se almacena energía. Eso es mentira. El ATP no se almacena. El ATP ni bien se forma, se utiliza. Se forma, se utiliza así. Se forma así. Por eso, anabolismo, catabolismo. Anabolismo, catabolismo. No es que el ATP va a estar parado. Almacén es así, ¿no? Parado, ¿no? Esperando. El ATP no. El ATP simplemente es una moneda energética que facilita el consumo de energía. Y por eso se forman estos sustratos que tienen ese potencial para liberar energía y formar especialmente ATP. Ahora, ¿a qué llamamos necesidad energética según la FAO y la OMS? Ahí ya va más allá del contexto biológico, porque es la dosis de energía alimentaria ingerida que compensa el gasto energético. Hasta ahí lo biológico. Pero también cuando el tamaño y la composición del organismo y el grado de actividad física de ese individuo son compatibles con un estado físico que sea económicamente necesario y socialmente deseable. Y hay otros patrones de comparación, como sucede con las niñas y las embarazadas o lactantes, donde esas necesidades incluyen las asociadas con la formación de tejidos o la secreción de leche a un ritmo compatible con la buena salud. Es decir, acá ya va un poquito más, tomando el contexto de otros mecanismos que se ponen en juego, que hacen variar las necesidades energéticas. Es lógico que la actividad física hace variar. Es como con un gordito le dicen, oye, ¿tú estás gordito? No, si hago mi dieta, doctor. ¿Y haces actividad física? Sí, hago todos los días, doctor. ¿Qué practicas? Fútbol. Fútbol. ¿Y de qué juegas? De arquero. Y además de ese arquero que parece el equipo de la U, ¿no? Porque el arquero de la U, porque soy de la U, está así. ¿Qué actividad física va a hacer? En cambio, en la Alianza está así. Esto hace más actividad física. Bien, ahora, ¿de dónde viene la energía celular? Es lógico también pensar que está almacenado en estos tres tipos de sustrato: carbohidratos, lípidos y proteínas. Acá, la gran diferencia es que el organismo toma esencialmente la energía del carbohidrato y del lípido.
no lo toma de las proteínas, no tiende a tomar proteínas. Los utiliza algunos para formar glucosa por gluconeogénesis, pero no es una fuente predilecta de energía las proteínas. Por eso es que en los libros, cuando hablan necesidades de energía y proteínas, se refiere a necesidades de carbohidratos, lípidos y proteínas. No menciona carbohidratos y lípidos, porque se sabe que la energía es de ellos, de carbohidratos y lípidos. Es la energía contenida en un enlace entre dos átomos, se define como la cantidad de energía liberada cuando se hidroliza dicho enlace. Bien, ¿cómo se mide el gasto energético? Se mide por calorimetría directa, por cámaras metabólicas, que es muy dificultoso. Esto se utiliza en medios de investigación. Así que indirectamente se mide por calorimetría indirecta, basada en equivalentes calóricos. ¿En qué se basa esto? Cuánto consume de oxígeno y cuánto CO2 produce. Y según eso, uno ve qué nutrientes se está oxidando o no. Esas son la calorimetría indirecta. Porque la otra, la directa, es meterla así. Imagínense meter a un individuo en una cámara para ver sus necesidades, ¿no? Ahí se pierde calor por conducción, convección, radiación, evaporación, ¿no es cierto? Porque uno digamos, toca la mano, ¿no? A una persona lo siente caliente, ¿no? Es decir, uno está despertando calor. Inclusive cuando uno está junto a una persona, uno siente el calor de esa persona a veces, ¿no? Entonces es la energía que sale, que se pierde a través de la convección, la radiación sobre todo. Porque la convección es, ustedes están acá en este ambiente, salen al medio ambiente, al pasadizo, y un desplazamiento de aire hace que pierdan energía y aumenta la pérdida de calor por convección. Y la evaporación por sudor, ¿no? Bien. Y también distinguir que hay energía bruta, no es energía que no pase bioquímica, no vayan a creer que es eso, ¿no? La energía disponible y bruta. ¿Qué cosa es esto? La bruta es la cantidad de energía eliminada como calor cuando un alimento se quema totalmente en una bomba calorimétrica. O sea, yo meto un pan en la bomba calorimétrica y lo que expele de calor, esa es la energía bruta. Pero eso no es la energía que llega al cuerpo. Por eso yo tengo que calcular la energía disponible. Es la cantidad de energía presente en los alimentos, como carbohidratos, grasas y proteínas, menos la cantidad que se pierde en las heces. O sea, la que va exactamente a la célula. Esa es la energía disponible. ¿Cómo se calcula la energía disponible? Por medio del factor Radbacher. Es decir, ¿cuál es la energía bruta por un gramo de carbohidratos? 4.18. ¿Pero cuánto llega? 4 kilocalorías. ¿Cuál es la energía bruta para un gramo de grasa? 9.30. Claro, los ácidos grasos de cadena larga, 9.30. ¿Pero cuánto llega en realidad? 9 kilocalorías. ¿Cuál es la energía bruta de las proteínas por cada gramo de proteína? 5.25. ¿Pero cuánto llega? 4 kilocalorías. ¿Quién gasta más? Las proteínas. Las proteínas tienen gramos. Cuando uno consume proteína, gasta más energía. ¿De acuerdo? Pues no se trata de excederse en proteínas si no hay suficiente cantidad de calorías. La energía disponible depende entonces de las características de los alimentos y las reacciones del organismo a ellas. Porque no todas las consumen o se manipulan de la misma manera. Ahora, la energía celular no se puede almacenar en forma de ATP. Les voy a repetir, no se almacena bajo la forma de ATP. Las células almacenan energía bajo la forma de ¿qué? De glúcidos con el glucógeno y grasas con los triglicéridos. Así se almacena energía. Los glúcidos o carbohidratos almacenan energía de disponibilidad inmediata, pero de importancia secundaria desde el punto de vista cuantitativo, porque es menor cantidad. ¿Quiénes tienen la mayor cantidad? Los lípidos, y que es una forma de reserva a mediano plazo. Los dos son fuente de energía, pero estas son a mediano plazo y a largo plazo. Si no, miren, este es el cuadro de Cahill del año 70, que hasta ahora es válido. En el cuerpo humano, miren los 15 kilos de grasa. O sea, tenemos cualquier cantidad de grasa. O sea, el cuerpo humano está diseñado para tener más grasa. Lo que pasa es que esa cantidad de grasa se distorsiona por otros motivos. ¿De acuerdo? Pero el cuerpo humano está ni en la cantidad de proteínas, ni en la cantidad de carbohidratos, y ni en la parte extracelular. Entonces ustedes se dan cuenta que gran parte es grasa. Y hoy en día esto es importante porque uno tiene que tener grasa. O sea, uno puede tener en cuenta el exceso de peso. Pero hoy en día no solamente hay que tener en cuenta el exceso de peso, sino cómo está distribuida la grasa. Porque un aspecto importante es que la grasa, hay una grasa que es mala, que es la grasa visceral, que es el epíclomo.
Entonces, esa grasa visceral son los barrigoncitos. ¿Han visto esos barrigoncitos, no? Eso es lo que llaman hoy en día cintura hipertrigliceridémica. ¿Por qué le llaman cintura hipertrigliceridémica? Porque el que tiene más barriga, más triglicéridos tiene, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la importancia de esto? Que esa grasa distorsiona todo el metabolismo. Entonces, no interesa solamente saber cuántos kilos de exceso tiene, sino cómo está distribuida la grasa. Porque hay personas que son macetudas, pero no tienen nada de grasa acá. Así como hay flaquitos que son flaquitos y tienen su bolita, ¿no? Entonces, esos que tienen la grasita también tienen el mismo riesgo que un obeso clásico. Ahora, ¿por qué más grasa? Desde el punto de vista biológico, bioquímico, porque las grasas producen más energía, pues ustedes saben que la grasa produce más energía, ¿no es cierto? ¿Saben? ¿Y por qué más? Porque tiene menor presión osmótica, porque cuando se almacenan no jalan agua. Imagínense el diseño de un humano que esté acostumbrado a almacenar más glucógeno. Cada gramo de glucógeno se jala 1 o 2 gramos de agua. O sea, miedo a tener en el suelo. ¿De acuerdo? Por eso es que el diseño hace que nosotros acumulemos con mayor facilidad grasa que carbohidrato. Por esos dos motivos. Y la utilidad de la energía celular. Vuelvo a repetir, reacciones anabólicas, trabajo mecánico y transporte activo. ¿Se cansaron? ¿Sí? 15 minutos más, ¿de acuerdo? Y ya termino. Ya, les preguntaba esto, mejor me paso. Factores que determinan la necesidad energética del hombre. ¿Cuáles son otros factores? El área superficial, por supuesto, la edad, la velocidad de crecimiento, la masa magra, el sexo, la masa muscular y masa grasa, la actividad física, el crecimiento, el embarazo. Todo esto afecta la necesidad energética del hombre. ¿Y en qué se gasta? Esto es muy importante. Miren, ¿en qué se gasta la energía? Porque yo para aportar tengo que saber en qué se gasta la energía, ¿no es cierto? ¿En qué se gasta? En la tasa metabólica basal. O sea, en mantener mis funciones vitales, en reposo, en ayuno. ¿En qué se gasta? En la acción dinámica específica, es decir, el efecto térmico de los alimentos. Yo gasto energía cuando como. Yo gasto energía cuando como. Por eso es que el desnutrido severo, cuando le van a realimentar, no le dice, oye, vamos al buffet a los delfines, no. Porque ni va a comer. A él le tiene que dar poquito a poquito. Cada día va aumentando poco. Si come un montón, hasta se altera su organismo. Se altera con lo que se llama el síndrome de realimentación, donde se da arritmia cardíaca, hilo paralítico, de otras cosas. Esto es muy interesante, porque uno gasta energía acá. Gasta energía acá. Y si no tiene suficiente energía, ¿cómo va a gastar comer? Y la termogénesis obligatoria para mantener la temperatura corporal. La termogénesis facultativa, cuando salgo al aire y tengo que conservar temperatura con el frío o el estrés. La actividad física. Y en los niños, el crecimiento. De estos componentes de gasto, el que es más lábil al déficit de aporte de energía es el crecimiento. Por eso que todo niño que no consume lo debido, desacelera el crecimiento. No interesa que no suba de peso, lo que interesa es que crezca. Si no crece, ahí está el problema. Porque el gasto por crecer es muy lábil. Apenas hay deficiente aporte de energía, el niño deja de crecer. Pero la madre te espera que sea algo gordito. Ese es el problema, ¿no? Pero hay otros factores que influyen en la tasa metabólica basal. Miren, esta tasa metabólica basal, les decía, es la energía empleada en las funciones vitales de un individuo que se encuentra en completo reposo y ayuno, medida por el calor que espera. Está relacionado a todos estos factores. ¿Cuál es el factor más importante? El peso. De todos estos. Pero todo esto influye en la tasa metabólica basal. ¿Cómo se calcula la tasa metabólica basal? En manera muy sencilla, por el peso. Si es varoncito, miren, 1 kilocaloría por kilo por 24 horas. Si es mujercita, 0.9 kilocalorías por kilo por 24 horas. Esta es la tasa metabólica basal. O si no, una ecuación de Harris-Benedict, o la ecuación de la FAO-OMS. Esto lo va a hacer en práctica con el licenciado Martínez, para que lo tengan bien claro. Pero sobre eso, hay que recordar que la edad influye. Miren, el niño tiene más tasa metabólica basal. Por eso es cuando recién nace, tiene más alta. Cuando el niño nace,
ni se mueven. ¿No? Estos niños cuando recién nacen, ¿no han visto? Se hacen así despacito, como si se cuidaran, ¿no? Abre la boca a la justa, ¿no? Y el papá dice, uy, qué santo es mi hijo, qué lindo, un angelito, ¿no? Entonces el angelito dura una semana. ¿Por qué dura una semana? Porque la tasa metabólica comienza a bajar. La tasa metabólica comienza a bajar y el niño ya tiene más energía para moverse, entonces comienza la joven, ¿no? Y despiertan en la noche, que comienzan a fastidiar, ¿no? Entonces ahí mire, el angelito se convirtió en un diablito, ¿no? Pero eso es normal, comprender la alta tasa metabólica basal con que nace y que va bajando. Inclusive la tasa metabólica basal disminuye 3.2% por cada 10 años y se justifica por la disminución de la masa magra. También las mujercitas, la tasa metabólica basal es 10% menor que en los varones, ¿no? En climas tropicales también hay menor tasa metabólica basal, en climas templados. Los esquimales también tienen 15 a 30% mayor de tasa metabólica basal, regulada por la función tiroides, eso lo vamos a ver más adelante. Y la composición de la dieta, porque la grasa influye más, ¿no? en la tasa metabólica basal. El sueño, qué importante es el sueño. A partir de esta clase, duerman tranquilos, estudien de manera planificada. No se trata de estudiar. Además, hay un trabajo, algo que me acuerdo, hay un trabajo que leí el año pasado que demuestra cómo los estudiantes universitarios se olvidan más rápido de lo que aprenden para un examen cuando estudian de un día para otro, amaneciéndose, que estudiando. Cuando yo los vea en pediatría, pero todos están, digamos, ¿cuántos son? Sí. Entonces, cuando los vean en pediatría, les van a preguntar lo mismo. Espero que se acuerden, ¿no? Eso es importante. Ahora, miren cómo disminuye la tasa metabólica basal en un 10%. El sueño es un regulador del gasto energético, no solamente un regulador hormonal. Y se eleva la hormona de crecimiento, además, durante el sueño. Imagínense, todos los cambios metabólicos que se dan durante el sueño profundo. Y la composición corporal, ¿cómo varía? ¿No? Va bajando el agua, va bajando la tasa metabólica basal, va bajando la función celular y va aumentando la grasa corporal conforme uno envejece. Y no todos consumen igual. Miren, el 66% de la tasa metabólica basal está consumida por 4 órganos: cerebro, hígado, riñón y corazón. Acá falta sus renales, a pesar de representar 6% del peso corporal. Pero miren, 25 a 30% de la tasa metabólica basal es para el músculo, que representa el 40 hasta casi el 50% del peso corporal. O sea, no hay proporción, no hay relación entre el peso de los tejidos y la distribución de la tasa metabólica basal. Ahora, el efecto termogénico de los alimentos, antes conocido como acción dinámica específica, es inducido por la dieta. Energía necesaria para digerir, absorber y metabolizar los nutrientes. La ingesta de carbohidratos requiere un consumo adicional de 6% más de la tasa metabólica basal. Las grasas 4% más. Proteínas 30% más. Gastamos más al consumir proteínas. Como usualmente se consume dieta mixta, es recomendable aumentar el consumo calórico en 10%. O sea, han calculado la tasa metabólica basal 10% más para cubrir esta necesidad. Porque esto se calcula de esta manera, el efecto térmico de los alimentos, ¿no? Que es el aumento de energía como calor cuando uno ingiere alimentos a partir de línea base de la tasa metabólica basal. En base a estas cifras, miren, vamos a suponer que ustedes tienen esta distribución porcentual. Entonces, ¿cuál será la acción dinámica específica? Será 0,50 por 6, que es acá, que es 50 sobre 100, ¿no? Y es 6 porque es carbohidratos. 0,15 por 30, porque esta es las proteínas, ¿no? Y es 15 sobre 100. Más 0,25 que es la grasa, por 4, ¿no? Y da alrededor de 9.2%. O sea, 9.2% sobre la línea de tasa metabólica basal. La termogénesis facultativa no está bien descrita, pero parece representar 10 a 15%. Es el cambio de energía inducida por la modificación de la temperatura ambiental, el estrés emocional y otros factores. Miren cómo también hay conducta física, conducta de abrigarse, pero hay vasoconstricción para disminuir el flujo y evitar la pérdida de calor seco. Entonces, esto se incluye dentro la termogénesis facultativa. Y el crecimiento es el costo energético del crecimiento. Tiene dos componentes: el valor de tejido formado y el costo energético de sintetizarlo.
Hay cálculos, 5 kilocalorías por gramo de tejido formado. El costo para sintetizar proteína es mayor que la grasa. Otra vez, el costo metabólico de las proteínas es más alto. Y el gasto de actividad física. Acá esto contribuye al gasto energético, es el componente más variable. Desde 10% de la tasa metabólica basal en inválidos en cama hasta un 50-60% en atletas y obreros. Sufre variaciones por la talla, el peso, la edad, también por los hábitos en movimiento. Hay una filosofía también que es norteamericana, que es move, que es moverse, ¿no? Hay que estar en movimiento, porque hay muchos factores que crean sedentarismo, como ustedes saben, ¿no? Especialmente las máquinas, los medios audiovisuales. Esta es la energía que se utiliza en múltiples, ¿no? Si tiene una actividad moderada, 5 puntos sobre el múltiplo de la tasa metabólica basal. Eso es lo que gasta energía y es lo que hay que sumar. Que si practican intensamente, que es 7. O sea, hay cálculos de cómo calcular energía como múltiplo de la tasa metabólica basal. Listo, ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pero se decía de que mientras el niño o el bebé está más gordito, está más saludable, Eso es mentira. Claro, porque lo saludable es que el niño esté sano, no solamente cuando sea niño, sino que sea saludable cuando esté adulto. Entonces, los gorditos no llegan a ser saludables generalmente cuando llegan a ser adultos, por diferentes enfermedades que se suman a la obesidad, ¿no? Entonces, por eso es importante que el niño debe conservar su peso saludable, que es de acuerdo a la talla y cómo va creciendo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, ok, gracias.